HSBC, sin dejar de reconocer en positivo que este banco ha llegado a un buen acuerdo con Pemex. Pero así como ha llegado a un buen acuerdo con Pemex, es necesario que el banco HSBC en México ordene con claridad el trato que le está dando a sus clientes, a los mexicanos, a los cuentavientes. Vean ustedes, México es el país que más fraudes cibernéticos registra en América Latina. El que más fraudes cibernéticos registra en América Latina por el número de población y por el crecimiento exponencial de sus operaciones en línea. Tan solo en el 2018 se reportaron un promedio de 333,000 casos al mes. 333,000 casos al mes. Esto es dramático porque representó un crecimiento de cerca del 40% con respecto al 2017. Cualquier ciudadano, cualquier mexicano que tiene una cuenta bancaria puede ser víctima del fraude cibernético, cualquiera de ustedes. Yo en lo personal he sido víctima del fraude cibernético que sucede en el sistema bancario. De acuerdo con la Conducef, del año 2011 al 2018 se han registrado 30.8 millones de reclamaciones respecto a dicho fraude. 30.8 millones de reclamaciones. Según el reporte del 2018 de la misma dependencia, las principales entidades afectadas, por eso la semana pasada recibimos a una comisión de 10 estados de la República en el seno de la Comisión de Hacienda que presido para escuchar a las víctimas del fraude cibernético. Ciudad de México tiene más de 4,000 quejas, Estado de México 1,700, Jalisco, Veracruz, Chihuahua. A nivel nacional, entre el 2015 y el 2017 se perdieron 2,187 millones de pesos por fraude cibernético. 2,187 millones de pesos. Son cantidades que podrían compararse con programas anuales etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación. Pero el gran problema es que ese recurso lo están perdiendo los cuentavientes, los ciudadanos. Es un saqueo que se le está haciendo a los mexicanos y a los cuentavientes. Por eso es que este exhorto que vamos a presentar la senadora Ana Lilia de Tlaxcala, la senadora Maribel de Quintana Roo y su servidor de Puebla, va a ser un exhorto a las autoridades del sector financiero para que genere una pronta solución a los fraudes y robo de identidad sufrido. El primer banco en México que más casos de robo cibernético y fraude sucede en el banco HSBC. Por eso nosotros queremos y vamos a intervenir desde la Comisión de Hacienda para que este tema se resuelva a favor de los mexicanos y de los cuentavientes. Vamos a instalar una mesa de diálogo entre los representantes afectados, ya tuvimos una primera reunión, y las autoridades financieras y bancarias, con el objetivo de abrir un canal que resulte una alternativa a la solución de los clientes afectados. Vamos también a establecer un mecanismo de vinculación con las fiscalías de cada estado, porque ha habido casos donde a los defraudados no se les permite ni siquiera
realizar el trámite jurídico para denunciar el fraude cibernético en sus estados. De tal suerte que estaremos buscando prevenir el robo de identidad, los fraudes en transferencias interbancarias, a fin de garantizar la seguridad de las inversiones, los intereses y el patrimonio de los usuarios y de las familias. Es un tema que ha crecido, concluyo, es un tema, amigas y amigos de los medios de comunicación, que creció casi en un 40% el robo de identidad y el fraude cibernético del 2017 al 2018. Y es un tema delicado porque ya se han registrado más en un país con 120 millones de habitantes, hay 30.8 millones de reclamaciones por fraude, como para que puedan dimensionar el problema que se trata. Y lo que ha perdido la población, los ciudadanos que tienen cuentas, lo que han perdido solo en 2 años, entre el 2015 y el 2017, son más de 2.187 millones de pesos. Por eso, la Comisión de Hacienda va a trabajar en este tema, repito, en coordinación con la senadora de Tlaxcala y con nuestra senadora amiga Maribel del estado de Quintana Roo. Ese es el comentario, estoy a sus órdenes. Sí, senador. Le pregunta Luis Díaz de Revolución 3.0. Luis Díaz. Senador, buenas tardes. Aunque no es de estos temas, sí tiene que ver con Morena y su partido. Hace un día, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD dijeron que iban a, pusieron un mecanismo de inconstitucionalidad en la referente a el tema de los salarios. ¿Cuál es la posición de Morena al respecto? Tomando en cuenta que ustedes se han ceñido a los temas de austeridad desde que comenzó este gobierno y la posición de los partidos opositores, pues no viene en esa misma línea. Y segunda y muy importante, hace unos minutos Acción Nacional salió a decir, por medio del diputado Jorge Luis Preciado, que Morena y el gobierno federal están metiendo las manos en Tamaulipas y que parece una elección de Estado por parte de ustedes y que pese a ello les van a meter una madriza en las próximas elecciones. ¿Qué opinión le merece al respecto? Estos dos temas. La primera pregunta es de corte financiero, ¿no? Que tiene que ver con el planteamiento que dices hicieron los senadores por el tema de leyes de salarios, que ayer interpusieron una acción de inconstitucionalidad. La que aprobamos por salarios máximos, la ley de salarios máximos. Pero en el Poder Judicial. Y están diciendo que están violentando el federalismo. Okay. En Morena hemos sido muy claros. Respeto pleno a los poderes, al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero también es muy claro que el mandato que recibimos el 1 de julio en las urnas es por un proyecto de nación que aborda la transparencia, el combate a la corrupción y que busca eliminar los privilegios. Los mexicanos y el gobierno como nunca se están apretando el cinturón y consideramos nosotros, y lo hemos venido haciendo y lo hemos dialogado con el Poder Judicial, los sueldos, el conjunto de acciones que hay por parte del Poder Judicial causan inconformidad en la población a la que nosotros representamos. Nosotros fuimos electos, los ministros y los magistrados son designados por el Poder Legislativo, no por el pueblo. Sin embargo, el pueblo está harto de ver el dispendio, de ver cómo existen privilegios. Nuestro presidente en las mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado, y por eso el periodo extraordinario, la creación del instituto para recuperar lo robado por la corrupción, pero también ha presentado iniciativas en este primer año de ejercicio para acabar con los privilegios y los gastos extraordinarios, exorbitantes,
que contrastan con los sueldos, con los ingresos que tienen los trabajadores, los campesinos, los obreros, los asalariados. O sea, es un tema que aún sigue en discusión. La postura de los senadores debería de ser, los senadores de oposición, debería de ser a favor del pueblo. La postura de los senadores debería de ser a favor de eliminar los privilegios, de garantizar la justa medianía juarista, republicana, en un país donde el 50% de la población vive en extrema pobreza. Ese es el tema central. Ellos están en su derecho de actuar, de decidir, de interponer los recursos jurídicos que quieran, pero moralmente es inaceptable que un senador esté dándole la espalda al pueblo a favor de los privilegios que tienen poderes públicos. El presidente de la República ha establecido un principio constitucional que fue aprobado para que nadie gane más que el presidente. Y de ahí la austeridad que vive el pueblo que no tiene que comer, la austeridad que viven los pueblos indígenas, la austeridad que hay en las colonias donde no hay agua potable, la austeridad que sufren los niños que no tienen para llegar con alimentos adecuados a la escuela, debe de ser el punto de partida para que los que tenemos una representación en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, entiendan que los cargos, las oportunidades, las representaciones en el poder público son para servir, no para enriquecerse. Entonces, lamento mucho esa postura y nosotros seguiremos firmes en Morena, a través de nuestro coordinador Ricardo Monreal, para impulsar proyectos e iniciativas que buscan darle seguimiento al mandato que recibimos en las urnas de los mexicanos. Y con respecto al tema de Tamaulipas y el tema electoral. Es un tema electoral que, si quieres, los temas electorales los platicamos ahorita, para no contaminar el tema. Senador, también le pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Carlos. Hola, ¿qué tal, senador? ¿Cómo están? Buenas órdenes, tardes. Oiga, Carlos. sobre esta cuestión que mencionó el compañero, ¿se haría un llamado respetuoso pero firme a la Suprema Corte de Justicia, que está discutiendo esta parte de lo que acaban de meter los senadores de oposición, de los salarios máximos? ¿Usted ya haría un llamado respetuoso a que se mantenga esta parte que el presidente López Obrador presenta en las mañaneras en cuanto a austeridad republicana y los salarios, que nadie gane más que él? Desde luego. Vivimos en un Estado de Derecho y en el Estado de Derecho la legalidad marca la pauta entre las relaciones y los vínculos entre los tres órdenes de gobierno y entre los poderes públicos. Pero la legalidad en el Estado de Derecho también implica ética, y implica que se reconozca el contexto sociodemográfico que tenemos en nuestro país, que se entienda que vivimos en un país en vías de desarrollo y que frente a un escenario donde el 50% de la población vive en pobreza, los salarios que ofenden, que lastiman de la burocracia y del poder público contrastan con los recursos mínimos con los que apenas sobrevive la mayoría de los mexicanos. Tan es así que en este poder legislativo, a propuesta del presidente, hubo una mejora histórica al salario mínimo que no se había hecho en los últimos 15 años en nuestro país. Pero eso sigue contrastando con sueldos de 500,000 pesos. En promedio, un ministro, un magistrado gana entre 400 y 500,000 pesos. Es un sueldo que ofende a la clase trabajadora y a la mayoría de la población. Sí, sueldos dignos, sí, la necesidad de contar con los elementos para el desempeño, pero necesitamos ponernos del lado del pueblo. Esta cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que en el Senado de la República encabeza Morena, está muy claro del momento histórico que estamos viviendo. Los privilegios se acabaron. Y los privilegios en materia hacendaria tienen que ver también con lo que señaló el presidente de la República el día de ayer, cuando señala que va a cancelar esa facultad que tiene para dejar
de condonar impuestos. La mayoría de los mexicanos que pagamos impuestos lo hacemos con sacrificio. Y en este país ha habido condonaciones de más de 4.5 billones de pesos, billones de pesos. Se ha condonado por la voluntad presidencial hasta una tercera parte del presupuesto anual a un pequeño grupo de empresas. Eso no corresponde a la realidad, ni es parte del proyecto que tenemos en Morena, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo. Así es que debemos entender todos que la austeridad republicana y los privilegios son el recuerdo de un viejo régimen que aún no se resigna a desaparecer, pero que estamos combatiendo desde el Senado y el presidente lo está haciendo desde el Poder Ejecutivo. No tenemos más preguntas registradas, señor senador. Fue para servirles. Muchas gracias. Gracias a usted, senador.